Buen día, amigos de Perú 21. En esta oportunidad vamos a conversar con Jaime Saavedra. Él ha sido exministro de Educación en el Perú y actualmente es director global de educación para el Banco Mundial. Bienvenido, señor Saavedra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Perfecto. Bueno, quería empezar por este estudio que ha realizado el UNICEF en septiembre y que la semana pasada ha estado siendo presentado, donde se señala que el 70% de niños de 10 años tienen problemas para entender textos de comprensión sencilla. Quería consultarle cuál es el impacto que esto podría tener en la región y también en Perú, donde las familias en situación de pobreza tienen en promedio más de 3 hijos. Sí, mira, los últimos meses hemos estado trabajando junto el Banco Mundial, junto con UNICEF y UNESCO, eh, y se sacó hace poco este estudio que mostraba que eh, si bien ya estábamos viviendo una crisis de aprendizajes antes de la pandemia, esa crisis se ha agudizado dramáticamente como consecuencia de los prolongados cierres escolares. Antes de la pandemia, en los países de ingreso medio e ingreso bajo, se calculaba que lo que se llama pobreza de aprendizajes llegaba al 57%, es decir, 57% de chicos a los 10 años no podían leer y entender un texto simple, aun cuando la mayor parte de esos niños estaban en la escuela. Lo que se calcula es que como consecuencia de la pandemia, ese 57% se ha incrementado sustancialmente, llegando casi al 70%, digamos, para ahora, posterior a la pandemia. Y las dos regiones del mundo en donde se ha incrementado más esa pobreza de aprendizajes, ¿no? Ese porcentaje de chicos que no pueden leer y entender, es en Asia del Sur, ¿no? Países como India, Bangladesh, Pakistán y América Latina, justamente que son las dos regiones que han tenido los cierres escolares más largos como consecuencia de la pandemia. Ahora, usted en entrevistas anteriores ha hablado sobre la crisis silenciosa de la educación, también lo ha mencionado en sus redes sociales. Si usted tuviera que hacer una lectura de una crisis educativa en Perú, ¿cuál sería, digamos, al día de hoy? Nosotros en Perú hemos tenido más de 2 años de no estar en escuelas en la educación secundaria y primaria. Sí, mira, lamentablemente no tenemos datos nuevos para el Perú, no sabemos no sabemos la magnitud del impacto en el caso específico del Perú. Ya tenemos datos para algunos otros países, ¿no? Desde países ricos, ¿no? En Estados Unidos, Brasil, Egipto, India, y hay países en los cuales ya tenemos data post pandemia, y sí se encuentra que hay una pérdida importante de aprendizajes que está muy correlacionada con la longitud de los cierres escolares. Más o menos encontramos de que un mes de cierre de escuelas implica un mes de pérdida o de retraso en los aprendizajes. Entonces, un país que ha perdido casi 2 años, es muy probable que en promedio los chicos hayan perdido 2 años, ¿no? de aprendizaje. Si un chico que está ahora entrando al quinto grado, digamos que tiene las competencias de un chico de tercer grado. Ahora, obviamente van a haber diferencias entre cada uno de los niños, cada niño tenía una experiencia distinta, pero lo más probable es que un profesor de quinto grado ahora esté recibiendo a chicos que esté con niveles, digamos, de aprendizaje de cuarto, de tercero o de segundo, ¿no? Ujú. Y por lo tanto, entonces hay que enfrentar esa crisis de una manera muy agresiva. Las pérdidas que han habido han sido muy grandes. Todos los países han tenido inversiones en aprendizaje remoto, incluyendo el Perú, lo cuales han sido loables y muy positivas, pero ya es claro para todos los países que estos intentos de aprendizaje a distancia no han reemplazado ni de manera cercana, ¿no? La reducción en la enseñanza presencial. Entonces, esta efectivamente es una crisis silenciosa porque nosotros no vemos, digamos, no es como la crisis en salud, ¿no? Que uno ve, y es muy patente, ¿no? Que uno ve a la gente falleciendo o ve a la gente haciendo cola para buscar oxígeno. Entonces, uno no ve esas cosas tan dramáticas, pero sí es una crisis silenciosa porque esto puede tener un impacto muy grande sobre la productividad y sobre el bienestar de esta generación en el futuro. Nosotros estamos calculando de que estos chicos, si se mantienen, que no se recuperan los aprendizajes que han perdido, podían estar perdiendo en promedio un 10% de sus ingresos futuros de ahora en adelante, ¿no? O sea, durante toda su vida laboral, que es un porcentaje muy, muy grande. Entonces, es muy importante que los países
sean conscientes de la magnitud de esta crisis, sean conscientes de la magnitud de la pérdida de aprendizaje de los chicos y actúen de esa manera, ¿no? Actúen sabiendo que están recibiendo chicos que están atrasados y por lo tanto tienen que hacerse un conjunto de actividades en la escuela para recuperar de manera agresiva sus aprendizajes. Entiendo. Vamos un poco a la época en la que usted trabajó en Perú. En ese tiempo, la meritocracia determinaba el orden de los maestros en las escuelas, tenemos los concursos públicos. Actualmente estamos en un momento en el que se está retrocediendo respecto al sistema meritocrático por el cual se designan o eligen a los docentes. Tomando en cuenta que esto determina la calidad de la enseñanza que reciben los alumnos en las escuelas, ¿cómo podría afectar precisamente a los menores de edad que no se decida a través de un sistema meritocrático la elección de sus docentes? Mira, una de las lecciones de esta pandemia es que la educación es acerca de interacciones humanas, ¿no? La educación depende fundamentalmente, ¿no?, de la actuación de distintos actores. Depende del director, depende de los maestros y depende de los padres de familia también, ¿no? Entonces, eso es algo que ha mostrado la pandemia, que la educación es acerca de interacción humana y justamente el aprendizaje en las escuelas se da, esa magia del aprendizaje se da en esa interacción entre alumno y maestro. Y por lo tanto es tan importante asegurarnos que tenemos a las mejores personas y con la mayor capacitación posible delante de nuestros niños, en las escuelas trabajando con los chicos. Entonces, lo que define la calidad de un sistema educativo es la calidad de los maestros, ¿no? Eso es absolutamente claro. Y lo que nosotros vemos es que los países que la hacen en términos de educación, los países que son exitosos en términos de la calidad de su sistema educativo, son países en los cuales la carrera del maestro es una carrera prestigiosa y es una carrera prestigiosa porque es difícil entrar a una universidad o a instituto para ser maestro y es difícil acabar esa carrera y se seleccionan a los mejores para que entren a la carrera pública y sean maestros. Entonces, eso es lo que define el éxito, ¿no? Si nosotros, cualquier país que se mueva de eso, que deje de ser un país en el cual la meritocracia es lo que define quién es maestro y además cómo se promueven a los maestros, es un sistema que, digamos, claramente va a tener menor calidad. Un sistema en el cual los profesores o los directores, ya sea sus posiciones o a qué colegios están trabajando o sus ascensos, se definen, si algo se define de manera política, es un sistema que va a fracasar. Solamente van a ser exitosos aquellos sistemas en los cuales se introduzcan los mecanismos para que los mejores sean quienes están en las escuelas y que reciban el mejor apoyo profesional, apoyo para su desarrollo profesional y puedan mejorar cada vez más su interacción con los chicos. Eso es lo que define la calidad de educación. Ahora, en 2016, el Ministerio de Educación realizó una última modificación al currículo escolar que está en la educación básica regular. Hace unas semanas, ante la ONU, el presidente de la República del Perú anunciaba cambios en este currículo. Algunos expertos han dicho de que cambiar el currículo en tan poco tiempo, digamos 2016 a 2022, podría cortar el proceso de sensibilización de los alumnos frente a las enseñanzas que han venido recibiendo en las escuelas. ¿Cómo ve usted este tema? Mire, nosotros estamos en este momento combatiendo una crisis de aprendizaje gravísima y uno lo tiene que tomar como si uno estuviera enfrentando una guerra, ¿no? O como estuviera enfrentando un incendio gigantesco. Y la prioridad es apagar ese incendio. La prioridad en este momento es asegurarnos que los chicos tengan el apoyo necesario para poder recuperar todo ese aprendizaje que han perdido durante estos 2 años que han estado completamente desconectados del sistema educativo. Algunos chicos han podido estar conectados, ¿no?, particularmente aquellos con mayores recursos y haber tenido algunas clases por Zoom con sus maestros y quizás no han perdido tanto, pero la mayor parte de chicos ha perdido muchísimo y muchísimos chicos han perdido por lo menos esos 2 años de aprendizaje. Entonces, la prioridad, yo diría, en este momento es focalizarse en los aprendizajes fundamentales. Particularmente en la primaria, la prioridad es focalizarse y todo el esfuerzo del aparato educativo y el esfuerzo de los directores, del ministerio, de los profesores, debe estar en asegurar que los chicos, ¿no?, logren las competencias fundamentales, ¿no?, de aprender a leer bien,
¿no? Aprender las habilidades numéricas fundamentales y apoyar a los chicos en, digamos, en tener las habilidades socioemocionales que son críticas, apoyar en la salud mental de los chicos. Esa es la prioridad. Esa es la prioridad en este momento en los cuales los chicos han perdido tanto. Entonces yo diría que la focalización, digamos, de todos los esfuerzos de los ministerios, de los directores, de las escuelas, tiene que ser eso, en combatir esta pérdida de aprendizaje que los chicos han tenido durante estos últimos 2 años. Yo creo que cualquier otro cambio, digamos, no es lo esencial en un momento en el cual estás en una guerra contra esta crisis de aprendizaje. Claro, sobre este tema de modificaciones en el currículo también se ha hablado sobre la eventual erradicación del sistema de competencias que comprende el currículo de la educación escolar básica. Esto lo ha mencionado el ministro de Educación en su momento. Y también sabemos que hay la posibilidad de eliminar por completo el enfoque de género del currículo, porque sabemos que hay un sector de padres de familia y un sector conservadorista en el país que no está de acuerdo con la implementación de este sistema en los textos escolares. ¿Cómo impactaría esto en la educación de los jóvenes? Bueno, los currículos por competencia, digamos, son los currículos que se están utilizando en todo el mundo, ¿no? Entonces, ahora, ajustes curriculares siempre se hacen y siempre, los países correctamente siempre tienen que ir mejorando sus currículums. Ha habido un cambio curricular hace relativamente pocos años, entonces, y yo no creo que esto sea la prioridad en este instante. Y ni en el Perú ni en cualquier otro país. No, en ningún país, nosotros estamos ahora con los cuales estamos trabajando, y el Banco Mundial trabaja en este momento con unos 80 países, estamos diciendo que la prioridad es cambiar el currículum en este momento, ¿no? En este momento es como que estamos en guerra, ¿no? Y este no es el momento para hacer cambio curricular, este es el momento para focalizarnos en superar las pérdidas de aprendizaje. Y en lo que refiere al enfoque de género, bueno, el enfoque de género es decir que los niños y las niñas tienen los mismos derechos, deberes y oportunidades, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que eso es algo natural para la mayor parte de gente en el siglo XXI. Y yo creo que eso es algo que cualquier país tiene que seguir enfatizando y apoyando, ¿no? Claro, ahora al inicio de esta entrevista usted mencionaba de que en promedio ustedes han proyectado que un mes de pérdida de presencialidad es a la vez un mes de pérdida en cuanto a los aprendizajes de los niños, ¿no? Tomando en cuenta esto, ¿cómo se podría hacer para implementar un análisis sobre los aprendizajes, por ejemplo, en Perú? Y si deberíamos seguir utilizando pruebas como la PISA, por ejemplo, ¿no? Para determinar o hacer proyecciones respecto a la educación en Perú. Bueno, hay varias cosas que los países, hay muchos países que ya están implementando un conjunto de políticas para poder recuperar sus aprendizajes, ¿no? Los países que se están tomando esto en serio, por un lado están asegurándose que los chicos regresen a la escuela y que los chicos sean retenidos en la escuela, cosa que no es automática. Hay países en los cuales todavía hay una deserción y hay chicos que no han regresado y uno tiene que ser muy activo en asegurarse que los chicos regresen a la escuela. Segundo, hay que medir los aprendizajes. Porque si no medimos los aprendizajes, estamos navegando a ciegas, ¿no? ¿Cómo sabes cuánto tiene que mejorar si no sabes cuál es el nivel de los chicos? Entonces, no solamente hay que hacer la prueba PISA, por supuesto hay que seguir participando en evaluaciones internacionales, pero esas evaluaciones internacionales dan una idea de cómo está el país en su conjunto. Además de eso, el Perú ya tenía avanzado y tiene uno de los sistemas, ha tenido desde el año 2007 o 2006, uno de los sistemas más sofisticados y de mejor calidad de toda América Latina de medición de la calidad educativa, ¿no? Y el Perú ha estado midiendo desde el año 2007 el nivel de aprendizaje de los chicos a nivel censal, es decir, se sabe cuál es el nivel de aprendizaje de los chicos en cada escuela. Y eso está muy bien, y eso lamentablemente se ha abandonado desde la pandemia, y eso es algo a lo cual se tiene que regresar. Entonces, es muy importante que los países, incluyendo el Perú, midan dónde están los chicos. Y además se tiene que apoyar a los profesores para que puedan hacer evaluaciones formativas en el aula y que cada profesor sepa cuál es en cada momento, ¿no? Cuál es el nivel de aprendizaje de cada uno de los chicos, porque todos los chicos son distintos y cada aula es muy heterogénea. Entonces, la medición de aprendizajes a nivel del aula, ¿no? A nivel del país en su conjunto y las comparaciones internacionales son todas extremadamente importantes. Es algo en lo que el Perú ya había avanzado mucho y el Perú tiene todas las capacidades para seguir haciendo eso. Y por otro lado, hay que priorizar el currículum, ¿no? Y eso es lo que están haciendo también los países que se les están tomando en serio. Están diciendo, bueno, si en el currículum tenemos 10 materias, hay que ser pragmáticos. No vamos a poder cumplir, si los chicos están con 1, 2, 3 años de retraso, no vamos a poder cumplir el currículum como si nada hubiera pasado, ¿no? Tenemos que ser conscientes que han pasado una crisis
gravísima, ¿no? Que es la más grave de los últimos 100 años. Y estos chicos están viniendo con una carga en términos de pérdidas y una carga emocional muy grande. No podemos cubrir todo el currículo, hay que priorizar dentro del currículum y priorizar los aprendizajes fundamentales. En último lugar, tenemos que asegurarnos que en todas las aulas los maestros tengan la capacidad para poderle enseñar a los chicos al nivel en que ellos están. No enseñarle a los chicos lo que dice el currículum de quinto grado. Si sabemos que el chico de quinto grado, en un aula de quinto grado, van a haber chicos que tienen 1 año de retraso, 6 meses de retraso, otros chicos van a estar 2 años de retraso. Entonces el maestro tiene que lidiar con esa heterogeneidad. Y el maestro va a tener que enseñarle a cada uno de esos chicos al nivel en el cual el chico está en este momento para que pueda recuperar de ahí en adelante. No hay que ceñirse en lo que dice el currículum y enseñar simplemente lo que dice el currículum. Hay que enseñar en función al nivel en el cual el chico está para que uno lo pueda ir empatando hacia donde debería en verdad estar. Entonces, hay este conjunto de intervenciones que yo te estoy mencionando, no son cosas, digamos, que son teoría. Estas son cosas que muchos países ya están implementando. Muchos países están agregando tutores para que puedan apoyar al maestro, están trabajando con aprendizaje remedial, agregando un par de horas al final del día o yendo los sábados para que puedan los chicos recuperar, particularmente los chicos que están un poco más atrasados. Están trayendo voluntarios, entrenando a voluntarios de universidades para que puedan apoyar en el aprendizaje remedial en las escuelas. Todas esas cosas se están haciendo, se pueden hacer, son complicadas, nadie puede decir que esto es fácil, eso es complejo, pero es lo que hay que hacer, porque tenemos que combatir y ver esta crisis como una guerra que tenemos que enfrentar para asegurarnos que esta generación no sea una generación perdida. Claro, antes de cerrar, hay 3 puntos que me gustaría conocer su percepción sobre estos 3 temas. El primero es, a nivel de la educación superior, se han realizado algunas reformas, contrarreformas les llamamos nosotros, contra la reforma universitaria. Por ejemplo, se ha modificado el Consejo Directivo de la SUNEDU, haciendo que ahora también rectores universitarios estén dentro de su directorio, lo cual afecta su autonomía sobre las decisiones de las casas de estudio superiores. ¿Cuál es su percepción sobre este tema? Bueno, esto es algo que justamente pasaba antes, ¿no? Cuando existía la ANR, ¿no? Que era básicamente los rectores autorregulándose, y eso vimos que fue un fracaso, ¿no? Y hemos tenido entonces por eso un crecimiento del sistema educativo universitario con una gran heterogeneidad y con muchas universidades de mala calidad. Entonces la ley universitaria justamente buscaba corregir eso, ¿no? Y uno nunca tiene al regulado como regulador, ¿no? Es como que dijéramos, bueno, entonces vamos a crear un consejo de bancos y le decimos al consejo de bancos, ustedes regúlense en el sistema bancario. No, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido que los mismos rectores regulen su propia actividad, ¿no? Y ellos mismos regulen si la calidad del trabajo que están haciendo está bien. Eso es justamente lo que la ley intentaba y ha corregido, digamos, ¿no? En estos últimos años. Ahora, no sé cuál es el estatus legal de todo esto que estás describiendo, no he estado siguiendo lo que ha pasado en las últimas semanas, pero ojalá que se mantenga, digamos, el espíritu de la reforma, que era corregir las cosas, ¿no? Y tener un sistema de regulación y de supervisión, ¿no? Que trabaje en función de los intereses del alumno. Eso es el punto absolutamente central. Todos los cambios que se hagan y mejoras que se pueden hacer a la reforma universitaria tienen que ser en función a los intereses de los jóvenes, tienen que ser en función a la definición de una ruta de mayor calidad en la educación que se le está dando a los chicos. Ese tiene que ser el test que nos defina si es que un cambio es positivo o es negativo. Si un cambio no claramente define una mejor calidad educativa, entonces claramente no estamos priorizando el interés de los jóvenes, ¿no? Claro, solamente para que tenga la precisión sobre el tema que le comentaba de la modificación del Consejo Directivo de SUNEDU, ya es una ley, se aprobó en el Congreso y luego el Ejecutivo también la promulgó, entonces es algo que ya está en vigencia. Le quería preguntar también, ¿cuál cree usted, cómo definiría la ética de un maestro? ¿Cuál debería ser el perfil ético de un maestro? Bueno, mira, el maestro tiene un rol crucial en la formación de los niños. Eh, si tú te das cuenta, todo adulto, cualquier adulto que tú le preguntes, aun que tenga 30, 40, 50, 60 años,
se va a acordar con nombre y apellido de aquel maestro que le dijo algo o hizo algo que le cambió la vida. Todos, absolutamente todas las personas se van a acordar toda su vida de aquel maestro que hizo algo que los hizo mejores personas. Entonces, en ese sentido, el maestro tiene un rol fundamental, no solamente en el proceso de adquisición de conocimientos, eso es lo menos, bueno, es importante, pero no es lo más importante, ¿no? El maestro no solamente enseña conocimientos, sino el maestro enseña con el ejemplo, ¿no? Y el maestro es el que le enseña al joven no solamente un conjunto de habilidades y competencias, sino también un conjunto de actitudes que son críticas para la vida de una persona y que son críticas para formar a un buen ciudadano. Entonces, en ese sentido, es crucial que la sociedad en su conjunto reconozca ese importantísimo rol que tienen los maestros y que además los maestros también interioricen el crucial rol que tienen en la formación y en la vida de nuestros niños y nuestros jóvenes. Bueno, finalmente espero que me pueda responder esta última pregunta. Precisamente va por el lado de los maestros. En el Ministerio de Educación hay personas vinculadas a un sindicato que es el sindicato del FENATEP. Entre sus miembros, la FENATEP tiene a ex militantes del Movadef, que sabemos que es un grupo que ha sido vinculado con Sendero Luminoso. Sabiendo que esto está dentro del Ministerio de Educación, son nombres probados que han estado en los planillones del Movadef. ¿Cuál es su lectura sobre este tema? Bueno, hay dos temas ahí importantes, ¿no? Uno es que siempre uno tiene para tener un buen sistema educativo, uno requiere sacar a la política de las decisiones educativas. Por un lado, obviamente cualquier vinculación con movimientos terroristas es algo inaceptable, ¿no? Eso es hoy día, eso es ayer y eso ha sido siempre, ¿no? O sea, siempre esa ha sido también la política cuando estábamos en el ministerio. Obviamente hay un sistema inclusive de denuncias para detectar si es que existe algún maestro también en algún aula, ¿no? Que tiene alguna vinculación con un grupo terrorista. Entonces, eso es obviamente siempre inaceptable desde cualquier punto de vista. Pero más allá de eso, no solamente desde el punto de vista del terrorismo, sino desde el punto de vista de cualquier decisión en educación tiene que darse desde el punto de vista de qué es lo bueno para el alumno y qué es lo bueno para el joven, qué es lo bueno para los estudiantes, nunca en función a intereses políticos de ninguno. De acuerdo, señor Saavedra, le agradezco mucho su tiempo y haber podido conversar con usted esta tarde. No, al contrario, muchas gracias a ti. Gracias, amigos de Perú 21. Será hasta una próxima oportunidad.